El 30 de enero de 2026, nos dejó una de las grandes. Catherine O'Hara falleció a los 71 años. Sí, por una embolia pulmonar. Y es curioso, porque muchísima gente, al oír su nombre, piensa al instante en... En la madre de Solo en Casa, claro. Exacto, en Kate McCallister. Y lo fue, y fue un papel icónico. Pero al repasar las fuentes que tenemos, es que reducirla solo a eso sería un error tremendo. Totalmente. De hecho, leyendo su biografía y los análisis culturales, hay una idea que me parece potentísima y que creo que puede guiar todo esto. A ver. No hablamos solo de una actriz cómica genial. Hablamos de un artista que tuvo como dos grandes actos en su carrera. Dos momentos cumbre, con décadas de por medio, en los que reinventó la comedia. O sea, es la prueba de que el talento no caduca. Me gusta mucho ese enfoque de los dos actos. Vale, pues vamos a darle una vuelta a eso. Tenemos una biografía muy detallada, un montón de reacciones súper emotivas de compañeros de profesión y un análisis sobre su impacto cultural que es fascinante. La misión de hoy es entender cómo podía ser tan elegantemente ridícula y a la vez tan conmovedora. Para entender el origen de todo, la biografía nos lleva a Toronto, a los años 70. Habla de un grupo de improvisación, de Second City. Que era, vamos, el caldo de cultivo de una generación entera de cómicos. Ahí empezó ella, en el 74. Y ojo, como suplente de Gilda Radner. ¿Qué tenía ese sitio para forjar un estilo tan suyo? Es que The Second City y luego el programa que salió de allí, SCTV, no era una escuela de chistes, era una escuela de personajes. Y ahí O'Hara encontró su lugar. Claro, hay un análisis que lo describe perfectamente. Su comedia nunca fue de gritar, ¿sabes? No era de gestos exagerados para que la miraran. Era de precisión. De precisión milimétrica. Y ahí está la clave de toda su carrera. Esa capacidad de llevar un personaje al extremo, a lo más absurdo, pero sin que perdiera nunca un núcleo de humanidad. Podía ser grotesca, sí, pero siempre veías algo real en el fondo. Y parece que ella lo sabía, porque tengo aquí un dato de la biografía que me ha dejado pensando. En el 81 la ficha Saturday Night Live. El sueño de cualquier cómico en ese momento, el santo grial. Pues lo deja, casi al momento, para volver a SCTV porque lo habían renovado. O sea, ¿por qué hacer algo así? Es una decisión muy arriesgada, ¿no? La biografía lo explica como una mezcla de lealtad al grupo y sobre todo una confianza brutal en su instinto. Tenía claro lo que quería. Totalmente. En SNL iba a ser una pieza más en un engranaje enorme, caótico en esa época. En STV ella era una de las arquitectas. Sabía que allí podía seguir creando esos personajes raros pero con corazón, sin la presión de un formato tan gigante. Fue una apuesta por su estilo y, vamos, a la larga acertó de pleno. Vale, entiendo. Tiene esa confianza forjada en SGTV. ¿Y cómo se traduce eso cuando da el salto a Hollywood? Porque no es lo mismo improvisar con tu gente que ponerte delante de Tim Burton. Pues es que justo por eso encajó como un guante. En el 88, Burton la elige para Beetlejuice, para hacer de Delia Ditz. Un personaje que parece escrito para ella. Totalmente. Una artista de Nueva York pretenciosa e insoportable, que llega al campo y quiere convertir la casa en una de sus esculturas horribles. Es que es un personaje memorable, imposible de olvidar. Exageración con alma. Exageración con alma. Me gusta. Es que Delia Ditz en manos de otra actriz podría haber sido una caricatura, un chiste sin más, pero O'Hara le da capas. Te ríes de su ego, de su mal gusto, pero a la vez notas su inseguridad, esa necesidad de que la vean como una gran artista. Es ridícula, sí, pero su patetismo es extrañamente humano, y eso es O'Hara en estado puro. Y solo 2 años después, en el 90, aplica esa misma habilidad en un registro totalmente distinto con Solo en Casa, el fenómeno mundial. Buf. Su papel de Kate McCallister la convirtió en un icono global. Pero es curioso porque es una película de comedia súper física, casi de dibujos animados. Exacto, es puro slapstick, comedia de golpes, trampas, caídas, y lo que hace ella ahí es casi un milagro de equilibrio. ¿En qué sentido? En medio de todo ese caos de Macaulay Culkin contra los ladrones, su personaje es el ancla emocional de la película. Es verdad. No es solo la madre que se olvida al niño, es la que te transmite la angustia, la culpa y esa determinación casi animal para volver con él. Sin esa interpretación, que le da un peso dramático real, la película no funcionaría ni la mitad de bien. Es la prueba de que su exageración con alma
también servía para el drama dentro de la comedia. Y después de ese éxito tan bestia, su carrera entra en una fase que muchos llamarían un valle. Sí. No es que desapareciera, pero dejó de estar en el centro de los grandes focos de Hollywood. La biografía dice que fue una época complicada para muchas actrices de su edad. Sí, pero creo que la palabra valle es un poco injusta, y las fuentes lo matizan bien. No fue un parón, fue un cambio de escenario. ¿Te refieres a su trabajo de voz? Exacto. Fue una etapa de trabajo sin parar, pero en un formato que muchas veces se infravalora, la actuación de voz. Y ahí su carrera es, de verdad, espectacular. Es que la lista es increíble. Salí en la mítica Pesadilla antes de Navidad, Susan Frankenstein en Frankenweenie de Burton, y luego pelis como Chicken Little, Vecinos Invasores o incluso la reciente Robot Salvaje. No paró. Lo fascinante es cómo su gran habilidad, la de construir personajes desde dentro, la trasladaba perfectamente a la voz. Claro, no necesitaba el físico. Es que su voz tenía una cualidad muy especial. Podía ser cálida y maternal, y al segundo siguiente, neurótica o excéntrica. Piensa en Sally. Es un personaje hecho de retales, y su voz transmite esa melancolía y esa esperanza de una forma increíble. No era un valle, era como si estuviera afinando otro instrumento de su orquesta. Me parece una forma mucho más justa de verlo. Y entonces, cuando quizá ya la habían encasillado ahí, llega al segundo acto. Y vaya segundo acto. Vaya segundo acto. En 2015 se estrena una pequeña comedia canadiense, Schitt's Creek, que empieza sin hacer mucho ruido y acaba siendo un fenómeno cultural masivo. Y con ella nace Moira Rose. Moira Rose es, y creo que no exagero, una de las creaciones cómicas más geniales de la historia de la televisión. Y si lo piensas, es la culminación de toda su carrera. Es esa exageración con alma de la que hablabas. Pero 30 años después, llevada a un nivel de maestría que es de otro planeta. Describe un poco a Moira para quien no la conozca, porque es un universo en sí misma. A ver, imagina una exestrella de telenovelas, narcisista y melodramática hasta decir basta, que de repente lo pierde todo y tiene que vivir en un motel de carretera. Tenía todos los números para ser una parodia. Todos. Las pelucas imposibles que cambian con su humor, ese acento indescifrable que ella misma se inventó, un vocabulario rebuscadísimo. Pero, y aquí está la genialidad, O'Hara le inyecta una vulnerabilidad que te rompe. Moira no es solo un chiste, es una mujer aterrada, enfrentándose al fracaso, a la irrelevancia, a perder su identidad. Y ahí es donde conecta con todo el mundo. Millones de personas conectaron no con las pelucas, sino con esa vulnerabilidad, con esa lucha por reinventarse cuando todo se ha ido al traste. Y el reconocimiento de la industria fue... Masivo. ¿Arrasó? La biografía lo detalla. Por la última temporada se lo llevó todo. Los 5 grandes premios: Emmy, Globo de Oro, SAG, TCA y Critic Choice. Se convirtió en la 4ª persona en la historia en lograr ese pleno en una sola temporada. Fue la coronación, la validación definitiva de que su método, ese estilo que llevaba puliendo desde los años 70, era pura genialidad, y demostró que se puede encontrar el papel de tu vida pasados los 60. Fuera de los focos, la biografía también pinta un retrato de mucha estabilidad. Estaba casada desde el 92 con el diseñador de producción Bo Welch. A quien conoció, fíjate, en el rodaje de Beetlejuice. Qué curioso. Tuvieron 2 hijos y un dato que me llamó mucho la atención es su condición médica, dextrocardia con situs inversus, que básicamente significa que sus órganos internos estaban como reflejados en un espejo. Es una metáfora casi perfecta de su talento, ¿no? Veía el mundo desde un ángulo un poquito distinto al resto. Es verdad. Y si pones en contexto su legado, el reconocimiento le llegó de muchas formas en esa última etapa. La Orden de Canadá en 2017, la lista 50 over 50 de Forbes en 2021. Su carrera es la prueba de que el gran reconocimiento, el que te pone en el Olimpo, no entiende de edad. Y el impacto que tuvo en sus compañeros se ve clarísimo en las reacciones a su muerte. Me llama la atención el contraste. Tim Burton le dedica unas palabras muy de su estilo, dice: «Fuiste una parte especial de mi vida, y de mi vida después de la muerte». Habla de ella casi como un personaje, como una criatura artística. Sí, pero luego lees el mensaje de Macaulay Culkin, su hijo en la ficción, y es desgarrador. ¿Qué decía? Escribe: «Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Te quiero, nos vemos luego». Ahí no habla la estrella de cine. Habla el niño que vio en ella a una figura maternal. Es muy bonito ese contraste entre el artista y la persona. Totalmente. Entonces, si tuviéramos que sintetizar la clave de su genio, ¿cuál sería? Uf, buena pregunta.
Creo que uno de los análisis lo clava. Ella entendía que el humor no va de gritar, va de observar. No buscaba el protagonismo a la desesperada. Construía sus personajes desde el detalle, desde la observación de las debilidades y las pretensiones humanas. Por eso no eran solo graciosos. Por eso son eternos. Desde Delia Ditz hasta Moira Rose. Así que, en definitiva, Catherine O'Hara pertenece a esa categoría tan rara de artistas que no solo brillan, sino que redefinen las reglas del juego cada vez que aparecen. Lo hizo en los 80 y 90, y contra todo pronóstico volvió para hacerlo de nuevo y con más fuerza 30 años después. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final, creo. Una idea que se saca de toda su trayectoria. A ver, dispara. La historia de Catherine O'Hara es un recordatorio muy potente sobre las segundas oportunidades y sobre la naturaleza del talento. A veces el mayor reconocimiento, el trabajo más brillante de una vida, no llega al principio. Su carrera nos enseña que el verdadero talento, si se sigue cultivando con paciencia y con valentía, siempre encuentra su momento para deslumbrar. A veces, cuando el mundo menos se lo espera.